Me asignaron el asiento en la mesa 12, justo detrás de un arreglo floral tan grande que podría ocultar una avioneta, como si yo fuera una pariente vergonzosa que esperaban que desapareciera entre los lirios. Sonreí dulcemente y pensé, este chico encantador no tiene idea de la tormenta en la que está a punto de meterse. 3 días después, aparecería en la puerta de mi casa con unos papeles que me harían reír durante semanas. Si estás leyendo esto, deja un comentario y dime desde dónde lo estás viendo. Lo que Marcus Thornfield no sabía era que esta pobre viuda indefensa guardaba algunos secretos muy, pero muy caros. La mañana había comenzado con tanto optimismo. Elegí mi atuendo con la precisión de una maestra de ajedrez. Un vestido gris modesto que susurraba viuda inofensiva, acompañado con las perlas de mi abuela, suficientes para dar un toque de dignidad sin parecer que daba lástima. Me peiné en el salón de Marta. Nada muy elaborado, solo lo suficientemente respetable para la boda de mi hija. «Mamá, te ves aceptable», dijo Emma cuando llegué, ya distraída con cualquier crisis que estuviera teniendo la coordinadora. De bodas, aceptable. Como un trofeo de participación en forma humana. Vi a mi hija deslizarse por el lugar con el encaje de la bisabuela, la única cosa hermosa que nuestra familia había logrado conservar con los años. Se veía radiante, absolutamente resplandeciente con esa energía de novia nueva que hace que todos olviden sus propios problemas, al menos por un rato. Pero a medida que los invitados iban llegando, la jerarquía social se volvió más clara que el agua. Los padres de Marcus entraron como si fueran miembros de la realeza de visita. Su madre, Patricia, cargada con tantos diamantes que podía cegar a un avión. Se movía por la sala con precisión quirúrgica, saludando con besos al aire a las personas importantes, mientras de alguna manera lograba mirar a través de mí como si yo fuera una lámpara. «Disculpe», le dije al acomodador estresado, mostrándole mi asignación de mesa. «Creo que ha habido un encantador error aquí». «Mesa 12, señora. Justo detrás del elemento decorativo». «Elemento decorativo». ¿Qué forma tan diplomática de ponerlo? Me estaban escondiendo detrás de suficientes flores como para surtir una funeraria. Me dirigí a mi exilio designado, que ofrecía una vista espectacular de absolutamente nada más que hibiscos y aliento de bebé. Desde mi prisión hortícola, podía ver el desarrollo de los festejos en el gran espejo al otro lado del salón. Allí estaba yo, Sylvia Harley. 72 años de sabiduría acumulada, escondida como el periódico viejo de la semana pasada. La ceremonia fue hermosa, hay que reconocérselo. Emma flotó por el pasillo como salida de un cuento de hadas, y Marcus lucía impecable en su traje caro. Pero durante la hora del cóctel, noté algo fascinante sobre mi nuevo yerno. Tenía diferentes sonrisas, una de encanto máximo para los invitados evidentemente ricos, una de cortesía entrenada para los útiles y una de total indiferencia para cualquiera que pareciera pedir favores en lugar de ofrecer oportunidades. «Señora Harley». Me giré y vi a Marcus acercarse con su sonrisa más deslumbrante, la que reserva para las personas que está a punto de manipular. «¿No es esto mágico?», dijo señalando la recepción como si él mismo hubiera organizado el atardecer. «Debe estar absolutamente rebosante de orgullo». «Oh, estoy prácticamente vibrando de alegría maternal», respondí, con una voz más dulce que el edulcorante artificial. Aunque debo decir que la vista desde aquí es bastante educativa, él o no notó el ácido en mi tono o eligió ignorarlo como todo un político experimentado. Esperaba que pudiéramos pasar algo de tiempo juntos pronto. Realmente conocernos bien. Qué refrescante. La mayoría de las personas suelen hacer eso antes de casarse con alguien de la familia, pero admiro tu compromiso con hacer las cosas en orden cronológico inverso. Eso le provocó una microscópica pausa en su sonrisa. Apenas un parpadeo, pero lo noté como un halcón detectando a su presa. Pensaba en cenar esta semana, solo nosotros dos. Tengo algunas ideas fascinantes sobre la colaboración familiar. Colaboración familiar. Qué ominoso. ¿Suena eso? Bueno, me encanta una buena cena misteriosa. ¿El jueves funciona para tu apretada agenda? Perfecto. Conozco un lugar en el centro, muy privado. Excelente para conversaciones significativas. ¿Conversaciones significativas sobre qué?, me pregunté. ¿Mi emocionante colección de estampillas? ¿Los chismes de mi club de bridge? Apenas podía contener la emoción. No veo la hora.
dije, abanicándome con la servilleta como una dama sureña desmayándose, mientras se alejaba flotando. Para encantar a otros prospectos más prometedores, me volví a ver en el espejo. Una mujer de cabello plateado, con ropa discreta, sentada sola detrás de suficientes flores como para abastecer un jardín botánico. Alguien que parecía comprar con cupones y preocuparse por las cuentas de la calefacción. Exactamente la imagen que llevaba cultivando durante 2 años. Durante el baile de padre e hija, me escabullí para empolvarme la nariz en el baño de mármol para damas. En ese santuario elegante, retoqué mi labial y practiqué mi expresión de viuda anciana e inofensiva frente al espejo. Cuando regresé a mi fortaleza floral, Marcus estaba encantando a la pareja de ancianos junto a mí, los Henderson, del antiguo bufete de Robert. Se lo estaban comiendo con la mirada como si fuera pastel de boda. Señora Hartley, dijo, atrapando mi mirada justo cuando me sentaba. Estoy deseando que llegue el jueves. Yo también, querido. Yo también. Mientras Emma lanzaba el ramo, y la noche iba llegando a su fin, observé a mi nuevo yerno recorrer la sala con la eficiencia de un estafador profesional. Claramente tenía planes elaborados cocinándose en esa cabeza tan atractiva. ¡Qué lástima por Marcus! Yo llevaba 72 años aprendiendo que los oponentes más peligrosos suelen ser los que todos subestiman, y esta vieja viuda estaba a punto de volverse muy, muy peligrosa. El después de la boda duró exactamente 48 horas antes de que comenzara el verdadero espectáculo. Emma llamaba a diario. Cada conversación era una sinfonía sin aliento de felicidad conyugal y de lo maravillosamente bien que Marcus la trataba. Es tan considerado, mamá. Siempre pensando en nuestro futuro y en nuestra seguridad financiera. Seguridad. Esa palabra flotaba por nuestras conversaciones como el humo antes del incendio. ¡Qué hermoso, cariño! Un esposo definitivamente debe pensar en el dinero todo el tiempo, especialmente en el dinero de otras personas. ¿Cómo dices? Nada, querida. Solo que la planificación financiera es tan romántica. Emma no captó el sarcasmo en lo más mínimo, lo cual probablemente fue lo mejor. El miércoles pasó con la lentitud de un procedimiento dental que no podías reprogramar. Me pasé el día haciendo actividades emocionantes de viuda, sacudiendo los libros de Robert, podando rosas marchitas y preguntándome qué querría discutir mi encantador nuevo yerno mientras bebíamos vino que, sin duda, estaría sobrevalorado. El jueves por la tarde llegó con todo el entusiasmo de una auditoría fiscal. Me vestí para mi papel de viuda modesta. Un sencillo vestido negro que sugería respetabilidad sin riqueza, combinado con los pendientes de perlas de mi madre y el reloj roto de Robert, que todavía se veía digno desde lejos. El restaurante que Marcus había elegido era de esos lugares donde pronuncian agua con acento francés, y los meseros te miran como si fueras personalmente responsable de su decepción artística. Ya estaba sentado cuando llegué, luciendo como el joven ejecutivo exitoso que tanto le gustaba aparentar. Silvia, prácticamente levitó de su silla. Te ves absolutamente radiante. Gracias, querido. Este lugar sí que es algo, y vaya que lo era. El tipo de algo que te hace preguntarte si cobran extra por el privilegio de hacerte sentir inadecuada. Pedimos vino. Él insistió en una botella con más sílabas que mi diploma de secundaria, y se acomodó como si creyera que estaba a punto de tener una conversación fácil. Comenzó a girar su copa como un sommelier con delirios de grandeza. ¿Cómo manejas la vida sola? Oh, maravillosamente. 72 años de práctica hacen que la mayoría de las cosas parezcan triviales. Por supuesto, por supuesto. Pero seguramente a veces se vuelve abrumador. Esa gran casa, todas esas decisiones. Estaba pescando con la sutileza de dinamita en un estanque de truchas. Robert siempre decía que yo tenía suficientes opiniones para 3 personas, así que me mantengo bastante entretenida. Él rió. Esa risa ensayada de sala de juntas que seguramente funcionaba de maravilla con inversionistas y familiares ancianos crédulos. Eso es maravilloso. Pero en serio, ¿no te preocupa lo práctico? Las finanzas, los asuntos legales, la gente que podría aprovecharse de tu espíritu generoso. Ahí estaba, el verdadero tema disfrazado de preocupación y servido con vino caro. ¿Debería preocuparme por algo en específico, Marcus? No preocuparse exactamente, pero sí estar preparada. Sabes lo complicadas que pueden volverse las cosas, especialmente para alguien en tu situación tan única. ¿Mi situación única? Como si ser viuda fuera una condición médica rara.
¿Y qué situación sería esa exactamente? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a ese tono confidencial que los hombres usan cuando están a punto de explicarle algo importante a una mujer. Bueno, vivir sola, tomar decisiones importantes sin guía, ser vulnerable a personas que quizás no tengan tus mejores intereses en mente. Vulnerable a personas como él, presumiblemente. Qué atento de tu parte preocuparte por mi vulnerabilidad. De hecho, he estado consultando con mi abogado sobre medidas de protección para personas en situaciones como la tuya. Medidas de protección. Qué encantadoramente condescendiente. ¿Qué clase de protección estamos discutiendo? Metió la mano en su chaqueta con la floritura de un mago sacando un conejo del sombrero. Sacó una carpeta manila y la colocó sobre la mesa como si fuera el Santo Grial. Solo unos documentos básicos. Nada dramático. Simplemente salvaguardas por si alguna vez necesitas ayuda para tomar decisiones importantes. Abrí la carpeta con el entusiasmo de alguien que manipula una serpiente viva. Poder notarial, autoridad sobre finanzas, decisiones médicas, control total disfrazado de preocupación amorosa. Esto es bastante completo. Mi abogado se especializa en cuidado de personas mayores. Ha manejado muchos casos como el tuyo. Casos. Como el mío. Al parecer, ahora yo era un estudio de caso. Qué fascinante. ¿Y Emma está al tanto de esta iniciativa tan considerada? Ella cree que es brillante. En serio, Silvia, solo queremos asegurarnos de que estés protegida de cualquiera que pueda aprovecharse de tu naturaleza confiada. ¿Mi naturaleza confiada? El chico realmente había hecho su tarea. ¿Protegida de quién exactamente? Oh, ya sabes. Contratistas deshonestos, asesores de inversión dudosos, familiares que de repente se interesen mucho en tu bienestar. Familiares que de repente se interesen. La ironía era tan espesa que se podía servir de postre. Qué previsión tan admirable de tu parte al anticipar esos problemas. Es solo sentido común. Estas cosas son mucho más fáciles de arreglar antes de que surjan complicaciones. ¿Complicaciones? Como que yo mantenga el control de mi propia vida. Ya veo. Y esto necesita resolverse rápidamente porque el tiempo es importante en este tipo de arreglos. Cuanto más se espera, más preguntas pueden surgir sobre tu capacidad para tomar este tipo de decisiones. ¿Mi capacidad? Ya estaba sembrando las bases para declararme incompetente. Bueno, dije cerrando la carpeta y colocando mis manos sobre ella como si estuviera bendiciéndola. Esto sin duda requiere una cuidadosa consideración. El alivio se le dibujó en la cara como si acabara de cerrar un trato millonario. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, aunque mi abogado sí insistió en que actuar con rapidez. Sería lo más recomendable actuar con rapidez antes de que pudiera pensar o consultar a alguien con más de 2 neuronas funcionando. Definitivamente querré revisar esto con mi propio abogado. Su sonrisa titubeó como una vela en medio de una corriente de aire. ¿Tu propio abogado? Oh, sí. Ya sé que suena un poco tonto, pero me sentiría más tranquila si alguien me lo explica en términos que mi simplemente pueda entender. Silvia, de verdad creo que deberíamos finalizar esto esta noche. Estos asuntos funcionan mejor cuando se manejan con eficiencia. Con eficiencia. Antes de que me diera cuenta de que me estaban robando. Estoy segura de que tu notario entenderá que las decisiones importantes no deben tomarse a la ligera. ¿Mi qué? Tu notario. Trajiste uno, ¿verdad? Te ves tan preparado para todo lo demás. La máscara se le cayó por completo. ¿Cómo supiste lo del notario? Suerte. Me pareces alguien que planea con anticipación. Marcus me miró por un largo momento, probablemente tratando de averiguar si era genuinamente ingenua o si estaba resistiendo activamente su estafa. Por supuesto, dijo al fin. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero sus ojos decían algo totalmente distinto. Sus ojos decían que ya había terminado de jugar con la viuda inofensiva. Qué mal por Marcus. La viuda inofensiva apenas estaba comenzando a jugar con él. Ellie, fin de semana pasó con una calma engañosa, pero podía sentir la impaciencia de Marcus crepitando por las líneas telefónicas como electricidad estática. Emma llamó 2 veces, ambas con un tono casual, preguntando por ese papeleo tan útil. ¿Qué Marcus te mostró? Todavía lo estoy analizando, cariño. Solo quiere ayudarte, mamá. Él sabe tanto sobre cosas legales.
¿Cosas legales? Como si el robo fuera solo otro ítem en su lista de desarrollo profesional. El lunes por la mañana recibí una llamada que confirmó todas mis sospechas sobre la verdadera naturaleza de mi encantador yerno. Silvia, soy Marcus. Espero que hayas tenido tiempo de pensar en nuestra conversación. Oh, he pensado en poco más que eso. Maravilloso. Esperaba que pudiéramos reunirnos otra vez esta semana. Tengo información adicional que podría ayudar a aclarar todo. Información adicional. Mentiras más sofisticadas, presumiblemente. ¡Qué detallista! ¿El mismo restaurante? En realidad, pensaba en un lugar más privado. Tal vez en tu casa. Podría llevar algunos documentos que sería más fácil revisar en un entorno cómodo. Mi casa. Donde podría presionarme sin testigos. ¿Qué tipo de documentos? Solo algunos ejemplos de cómo estos arreglos han ayudado a otras familias. Casos de éxito, por decirlo así. Casos de éxito sobre personas mayores que entregaron su independencia a depredadores encantadores. Suena fascinante. ¿Miércoles por la noche? Perfecto. ¿A eso de las 7? El miércoles no podía llegar lo suficientemente rápido. Pasé los días intermedios haciendo lo que mejor se me daba: observar y planear. Si Marcus quería jugar en mi casa, me aseguraría de que el juego estuviera arreglado a mi favor. El miércoles por la noche me preparé para la batalla. Vestido gris sencillo, joyas mínimas, el disfraz perfecto para una mujer a punto de activar una trampa muy costosa. Marcus llegó puntualmente a las 7, armado con su maletín y su sonrisa más confiable. Silvia, muchísimas gracias por aceptar reunirte aquí. Sé que toda esta situación puede sentirse abrumadora. Oh, para nada me siento abrumada. En realidad, lo estoy encontrando bastante educativo. Se acomodó en mi sala como si fuera suya, esparciendo documentos sobre mi mesa de centro con una eficiencia ensayada. Traje algunos estudios de caso de familias que se han beneficiado con estos arreglos. Creo que los encontrarás reconfortantes. Qué detallista. Pero antes de hablar de las historias de otras personas, tengo algunas preguntas sobre tu historia. ¿Mi historia? Sí. Me da curiosidad saber más sobre tu formación, tus cualificaciones, para manejar la vida de otras personas. Su expresión confiada parpadeó ligeramente. Bueno, tengo amplia experiencia en negocios. ¿En qué área? Gestión de inversiones. Principalmente. ¿Para qué firma? Trabajo de forma independiente ahora. ¿Y antes de eso? Diversos cargos en servicios financieros. Diversos cargos. Qué deliciosamente vago. ¿Cuánto tiempo llevas protegiendo a personas mayores en sus decisiones financieras? No. Lo llamaría asesorar. Exactamente. Más bien sería que... ¿planificación protectora? Sí. Algo así. ¿Y cuántas personas mayores has protegido? Algunas. Familias que necesitaban orientación. Orientación que pidieron... o que tú sugeriste que necesitaban. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de mi abuela. Silvia, creo que hay un malentendido sobre mis intenciones. Oh, entiendo tus intenciones perfectamente. Lo que me da curiosidad son tus métodos. ¿Mis métodos? Tus métodos para identificar objetivos vulnerables, para ganarte su confianza, para convencerlos de firmar papeles que los despojan de sus derechos. Yo nunca... ¿Nunca qué, Marcus? ¿Nunca apuntarías a viudas ancianas? ¿Nunca las manipularías con una falsa preocupación? ¿Nunca les robarías su independencia bajo la fachada de protección? Su máscara empezaba a agrietarse como pintura vieja. Estás haciendo acusaciones muy graves. Estoy haciendo observaciones muy serias sobre un depredador muy serio que cometió un error muy serio. ¿Qué error? Sonreí, canalizando cada gramo del acero que Robert alguna vez vio en mí. Asumir que yo era solo otra viuda indefensa. Silvia, creo que estás confundida. No estoy confundida en absoluto. Sé exactamente lo que estás intentando hacer. La verdadera pregunta es si tú sabes lo que yo estoy a punto de hacer. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del hecho de que he estado grabando esta conversación. Estoy hablando del investigador privado que ha estado documentando tus actividades. Estoy hablando del abogado que está preparando cargos criminales. El color se desvaneció de su rostro como si alguien hubiera tirado del enchufe. No puedes probar nada. Puedo probarlo todo. Tus problemas financieros, tus deudas, tu patrón,
de acercarte a mujeres mayores. Todo. Eso es imposible. ¿Lo es? Dime, Marcus, ¿cuánto debes en deudas de juego? Se quedó completamente inmóvil. ¿Cómo sabes eso? Sé todo sobre ti. Incluso sé que no eres mi primer admirador. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no eres el primer joven encantador que ha intentado separarme de mis bienes. La diferencia es que esta vez yo estaba preparada. ¿Preparada cómo? Me puse de pie, y mi voz bajó a un susurro que podía cortar cristal. Preparada para destruir a cualquiera que intente robar lo que mi esposo construyó durante 40 años. No lo entiendes. Estoy desesperado. Yo necesito... Necesitas irte ahora mismo antes de que llame a la policía. Silvia, por favor. Podemos llegar a un acuerdo. Lo único que vamos a acordar es si te vas voluntariamente o esposado. Marcus recogió sus papeles con las manos temblorosas. Su plan cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor como un castillo de naipes en medio de un huracán. «¡Esto no ha terminado!» «Sí», dije pensando en los secretos de Robert que esperaban en el sótano. «Ya terminó». Después de que se fue, me serví una copa del mejor vino de Robert y me senté en mi cocina silenciosa. Mañana bajaría al sótano y abriría esa vieja caja fuerte. Mañana descubriría exactamente qué armas me había dejado mi esposo. Pero esta noche saborearía la mirada de pánico en los ojos de Marcus Thornfield al darse cuenta de que había elegido a la viuda equivocada con quien meterse. Algunos depredadores aprenden demasiado tarde que, a veces, la presa tiene los colmillos más grandes que el cazador. El jueves por la mañana, me detuve en la parte superior de las escaleras del sótano, sosteniendo la llave de Robert, con el corazón latiendo entre la anticipación y el temor. Durante 2 años evité este momento, demasiado afligida para enfrentar los secretos que mi esposo pudo haber dejado atrás. Marcus Thornfield me había dado una razón excelente para superar mi renuencia. El sótano olía a papel viejo y a la colonia de Robert. Ese aroma aún impregnaba su ropa, colgada en un rincón. Su escritorio estaba exactamente como lo dejó. Crucigramas, portavasos manchados de café, los anteojos que usó durante 40 años. La caja fuerte estaba oculta detrás de un panel que nunca había notado, camuflada para parecer parte de la pared de concreto. Robert siempre fue más astuto de lo que dejaba ver. Dentro, encontré documentos que me hicieron temblar las manos. Estados de cuenta bancarios con cuentas que jamás había oído mencionar, registros de inversiones que abarcaban décadas, papeles legales que establecían fideicomisos y protecciones de las que no tenía idea, y en el fondo, una carta con la letra familiar de Robert que lo cambiaba todo. Mi querida Silvia, si estás leyendo esto significa que ya no estoy, y que alguien está intentando aprovecharse de tu generoso corazón. Lamento no haberte contado sobre el dinero. 33 millones, protegidos adecuadamente y completamente tuyos. Viví con modestia para que muriéramos con riqueza, y oculté nuestra fortuna para que estuvieras a salvo de depredadores. Exactamente como quien sea que te llevó a abrir esta caja fuerte. 33 millones. Me dejé caer en la vieja silla de Robert, los números bailando frente a mis ojos. Más dinero del que podría gastar en 10 vidas. La carta continuaba. Hay una tarjeta de presentación en este sobre, de Carol Peterson. Ella ha manejado todo desde que me enfermé. Sabe sobre las amenazas que podrías enfrentar y tiene instrucciones para ayudarte a contraatacar. No dejes que nadie robe lo que pasé 40 años construyendo para ti. Usa cada centavo si es necesario. Haz que se arrepientan del día en que decidieron meterse con mi esposa. Encontré la tarjeta de Carol y llamé de inmediato. Oficinas legales. Peterson. Habla Silvia Harley. Creo que mi esposo, Robert, organizó que usted me ayudara. Señora Harley, llevo 2 años esperando su llamada. ¿Puede venir hoy? ¿Qué tan pronto? ¿Qué le parece ahora mismo? La oficina de Carol Peterson no era nada como las cámaras legales anticuadas que había imaginado. Moderna, luminosa, con fotos familiares dispersas entre los títulos, de derecho. Era más joven de lo que pensé, tal vez unos 50, con una mirada aguda y un apretón de manos que podría romper nueces. Silvia, por favor, siéntese. Robert me dijo que este día podría llegar. ¿Qué día? El día en que alguien intentara manipularla para que firmara sus derechos. Extendió documentos sobre su escritorio. Papeles de fideicomisos, registros,
de inversión, protecciones legales que jamás imaginé. Su esposo fue notablemente previsor. Predijo que alguien se acercaría a usted dentro de los 2 años posteriores a su muerte, probablemente a través de conexiones familiares, tratando de obtener el control de lo que asumían eran activos modestos. Pero no son modestos. No, no lo son. 33 millones completamente protegidos en un fideicomiso irrevocable. Usted controla todo, pero nadie más puede acceder a ello. Ni siquiera si alguien consigue un poder legal, ni siquiera si firmé los papeles de Marcus. Ni siquiera entonces. Robert diseñó esto específicamente para protegerla de ese tipo de manipulación. Me recosté en la silla, sintiendo que por primera vez en 2 años veía mi vida con claridad. Así que Marcus no puede tocar nada. Marcus no puede tocar ni un centavo. Pero más importante aún, ahora tiene los recursos para asegurarse de que él nunca lo intente de nuevo. ¿Qué quiere decir? Carol sonrió con algo que parecía casi depredador. Quiero decir que vamos a destruirlo tan completamente que pasará el resto de su vida advirtiendo a otros depredadores sobre el peligro de subestimar a una viuda. ¿Cómo? Cargos criminales por intento de fraude, demandas civiles por daños y perjuicios. E investigaremos cada transacción financiera que haya hecho en los últimos 5 años. ¿Eso es legal? Perfectamente legal. Cuando alguien intenta defraudarla, tenemos todo el derecho de descubrir de dónde vino su dinero, a dónde fue y a quién más le debe. Expondremos toda su operación. ¿Operación? Oh, sí. Hombres como Marcus no trabajan solos. Hay toda una red de personas que se dedican a estafar a ancianos. Vamos a encontrarlos a todos. Pensé en Emma, en sus lágrimas cuando hablaba de las deudas de Marcus, en lo cuidadosamente que nos había manipulado a ambas. ¿Qué pasará con el matrimonio de mi hija? Eso dependerá de Emma, pero tomará esa decisión con toda la información en lugar de mentiras y manipulaciones. ¿Y el dinero? Permanecerá en secreto hasta que usted decida lo contrario. Lo hermoso del plan de Robert es que puedes seguir viviendo exactamente como lo has hecho. O comprarte un yate mañana. Tú decides. Tomé los documentos del fideicomiso con manos temblorosas, como si sostuviera un relámpago. ¿Cuándo empezamos? ¿A contraatacar? Pregunté. Ya empezamos, respondió Carol con una sonrisa afilada. El momento en que entraste a mi oficina, Marcus Thornfield dejó de ser cazador y se convirtió en presa. Conduje de regreso a casa sin poder sacar de mi mente la carta de Robert. Había sabido que esto pasaría. Se había preparado. Me había armado para una guerra que yo ni siquiera sabía que vendría. Pero más que eso, me había dado permiso de ganar. Esa tarde, Emma me llamó. Mamá, Marcus está muy alterado. No quiere decirme qué pasó en tu reunión. Tuvimos una conversación fascinante sobre sus planes para mi futuro. ¿Qué clase de planes? Del tipo que asumen que soy demasiado tonta como para protegerme. Mamá, él solo quiere ayudarte. Cariño, hay cosas sobre tu esposo que no sabes. Cosas sobre nuestra familia. Cosas sobre nuestras finanzas. Mañana, creo que ya es hora de que conozcas la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre lo que realmente me dejó tu padre. Y la verdad sobre lo que voy a hacerle a cualquiera que intente robármelo. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Mamá, me estás asustando. Bien. Ya era hora de que alguien en esta familia sintiera verdadero miedo. Cuando Emma colgó, me senté en la cocina sosteniendo la carta de Robert, pensando en esos 33 millones de dólares. Y en la guerra que estaban a punto de financiar. Marcus Thornfield pensó que estaba casando a una viuda indefensa. Estaba a punto de descubrir que había entrado en la guarida de un dragón muy rico y muy enojado. Y los dragones no negocian con ladrones, los incineran. El viernes por la mañana, Carol Peterson me llamó con una dulce promesa de venganza profesional. Encontré una abogada especializada en fraudes contra adultos mayores. Quiere reunirse contigo hoy. ¿Cuán pronto? Esta tarde. Está muy interesada en el caso de Marcus. ¿Por qué? Cree que forma parte de una red más grande. Si podemos probarlo, podemos derribar toda la operación. La reunión de la tarde fue en la oficina del fiscal del distrito. Allí conocí a Sarah Chen, una fiscal de mirada afilada que parecía desayunar estafas de seguros. Señora Hartley, me dijo con firmeza, cuénteme cómo fue el acercamiento de su yerno. Le detallé cada conversación, cada manipulación.
Cada mentira cuidadosamente construida que Marcus nos había dicho a mí y a Emma. Un patrón clásico, dijo mientras tomaba notas. Conexión familiar, presión financiera, urgencia para firmar documentos. ¿Ha hecho esto antes? Sin duda. Se nota en cómo habla, en los términos legales que usa, en cómo estructuró todo. Esto no fue un error. Es su profesión. Entonces, ¿qué hacemos? Tendemos una trampa, lo hacemos pensar que ha ganado, y documentamos cada paso que da después. Carol se inclinó hacia adelante. ¿Qué clase de trampa? La señora Hartley lo llama. Le dice que ha cambiado de opinión, que quiere firmar los papeles. Grabamos todo, su respuesta, sus instrucciones, su cronograma. Y luego, lo arrestamos en el momento en que traiga al notario. Sonreí, pensando en la desesperación de Marcus, en sus deudas de juego, en su certeza absoluta de que había manipulado a una viuda indefensa. ¿Cuándo activamos la trampa? El lunes. Eso nos da el fin de semana para instalar el equipo de grabación y coordinar con la policía. El sábado lo pasé preparándome para la actuación de mi vida. Practiqué mi voz de viuda agradecida. Ensayé mis líneas sobre cómo me hacía sentir más segura tener a Marcus como protector. El domingo Emma vino a visitarme. Estaba preocupada, confundida. Mamá, Marcus está actuando raro. Sigue preguntando por las finanzas de papá, por si tal vez ocultó cuentas o inversiones. ¿Y qué le dijiste? Que no sé nada sobre tu dinero, pero ¿por qué tanto? ¿Interés? La miré. Mi hija, hermosa, confiada, completamente ajena a que su esposo era un depredador cazando a su suegra. ¿Qué tan desesperado está? Me preguntó. Lo suficiente como para robarle a la madre de su esposa. Emma me miró, impactada. ¿De verdad crees que intenta robarte? Lo sé. ¿Y qué clase de prueba tienes? La clase que destruirá tu matrimonio, pero salvará a tu madre. Emma quedó en silencio mucho tiempo. Finalmente dijo, muéstramela. El lunes por la mañana llamé a Marcus. Fue la actuación más importante de mi vida. Marcus, habla Silvia. Estuve pensando en nuestra conversación. Oh, su voz era medida, pero noté la emoción contenida. Creo que tienes razón. Necesito protección. Me gustaría avanzar con esos papeles. Eso es maravilloso, Silvia, dijo aliviado. ¿Cuándo te viene bien? Cuanto antes. Este fin de semana me hizo dar cuenta de lo vulnerable que realmente soy. Perfecto. Puedo tener todo listo para esta tarde. ¿Esta tarde? Dejé que un tono de confusión de anciana se colara en mi voz. ¿No es eso algo rápido? Estas cosas funcionan mejor cuando se manejan con eficiencia. Traeré a mi notario. Firmaremos todo y estarás completamente protegida. Protegida de él. Bueno, si tú crees que es lo mejor. Lo creo. Digamos a las 3:00 en tu casa. Las 3:00 suena perfecto. Después de colgar, Carol asintió con aprobación desde su posición frente al equipo de grabación. Cayó por completo en la trampa. ¿Y ahora? Ahora esperamos a que se ahorque con su propia soga. Exactamente. A las 3:00, Marcus llegó con su maletín, su notario y su sonrisa más confiable. Las cámaras ocultas capturaron todo mientras él desplegaba los documentos sobre mi mesa de centro. Silvia, no sabes cuánto me alivia que tomes esta decisión. Me di cuenta de que tenías razón sobre los peligros. Una mujer mayor como yo necesita orientación. Exactamente. Ahora, estos papeles le darán a Emma y a mí la autoridad para proteger tus intereses. ¿Todos mis intereses? Todos ellos. Decisiones financieras, opciones médicas, lugar de residencia, todo. Residencia. Ya estaba planeando encerrarme en algún sitio conveniente. Y esto debe ser notariado hoy porque los retrasos crean complicaciones. Antes tengamos esto en marcha, antes estarás protegida. Tomé el bolígrafo, dejando que mi mano temblara ligeramente. Esto es bastante abrumador. Sé que parece complicado, pero confía en mí. Esto es lo mejor para todos. Confiar en él. El hombre que estaba robando mi vida mientras prometía protegerla. Firmé la primera página. Luego me detuve. Marcus, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Qué pasa con mi dinero después de firmar esto? Tu dinero será administrado profesionalmente. Ya no tendrás que preocuparte por inversiones, facturas ni decisiones financieras. ¿Por quién?
por personas con experiencia, personas que entienden estas cosas. Personas como tú, personas como Emma y yo. Ya veo. Firmé la segunda página. ¿Y si cambio de opinión más adelante? Bueno, eso dependería de tu estado mental en ese momento. Estos acuerdos están diseñados para ser permanentes. Permanentes como una sentencia de por vida. Entiendo. Firmé la tercera página. Marcus, hay algo que debería mencionarte. ¿Qué cosa? Creo que podría haber más dinero del que imaginas. Sus ojos se iluminaron como mañana de Navidad. ¿Más dinero? Robert puede que tuviera algunas cuentas de las que yo no sabía. Inversiones ocultas, quizás. ¿Cuánto más dinero, Silvia? Y allí estaba. La codicia, la desesperación, la absoluta confirmación de que esto nunca fue por protegerme. No estoy segura. Tal vez cantidades significativas. Las manos de Marcus temblaban visiblemente. ¿Significativas cuánto? Bueno, dije, dejando el bolígrafo sin firmar la última página. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Qué quieres decir? Sonreí pensando en esos 33 millones y en la trampa que acabábamos de activar. Quiero decir que estás arrestado, Marcus. Tienes derecho a guardar silencio. La policía emergió de sus escondites mientras el rostro de Marcus se volvía blanco del susto. Tú no puedes. Puedo, lo hice. Y ahora vas a aprender qué pasa cuando un depredador elige a la presa equivocada. Mientras se lo llevaban esposado, lo oí gritar sobre trampas y apelaciones legales, pero lo único que yo oía era el sonido de la justicia sirviéndose con una guarnición de venganza de 33 millones de dólares. La noticia estalló esa misma noche. Empresario local arrestado en una operación encubierta contra fraudes a ancianos. El perp walk de Marcus apareció en todos los canales, con su cara como una máscara de incredulidad y furia. Emma llamó llorando. «Mamá, ¿qué has hecho? He protegido mi vida, mi independencia y mi patrimonio del intento de tu esposo por robármelos. Pero el arresto, los cargos, esto lo va a destruir». Bien, ese era el objetivo. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Y tú cómo puedes defender a un hombre que estaba planeando sistemáticamente robar a su propia suegra? Emma apareció una hora después, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. La senté y le puse la grabación de la confesión de Marcus. Cada palabra codiciosa, cada manipulación calculada, cada momento en el que reveló su verdadera naturaleza. Iba a meterme en un asilo, cariño. Iba a robar todo lo que tu padre me dejó y convencer a todos de que yo estaba demasiado senil como para oponerme. Pero él me ama. Él ama lo que creía que tú podías darle. Hay una gran diferencia. Le mostré los registros financieros que Carol había descubierto. Las deudas de juego, los negocios falsos, el patrón sistemático de atacar a viudas ancianas. No es la primera vez, Emma. Estás casada con un depredador profesional. Ella miró las pruebas, su rostro pasando de 1900, la negación, a la ira y luego al dolor absoluto. ¿Qué se supone que haga ahora? Lo que tú quieras. Pero lo harás con información completa, no con mentiras ni manipulaciones. El martes trajo consigo al padre de Marcus, pomposo y furioso. Silvia, has destruido la vida de mi hijo por un malentendido. He expuesto el comportamiento criminal de tu hijo. Hay una diferencia. Él solo intentaba ayudarte. Él intentaba robarme. Las grabaciones no mienten. Esto es vengativo, cruel. Esto es justicia. Tu hijo eligió aprovecharse de mujeres mayores. Ahora le toca enfrentar las consecuencias. El miércoles fue la audiencia de fianza de Marcus, donde intentó pintarse como un familiar preocupado atrapado por una viuda paranoica. El juez no se dejó impresionar. Señor Thornfield, la evidencia. Sugiere un intento sistemático de defraudar a un familiar anciano. La fianza se fijó en $500,000, $500,000, dinero que Marcus no tenía. Se quedaría en la cárcel hasta el juicio. El jueves llegó Carol con actualizaciones que hicieron que mi café de la mañana supiera aún mejor. El FBI está interesado en el caso de Marcus. ¿Qué tan grande es esto? Potencialmente, docenas de víctimas, millones en activos robados. Si logran que Marcus coopere, podrían derribar toda la operación. ¿Y cooperará? Depende de cuánto tiempo en prisión esté enfrentando.
20 años tienden a hacer que la gente se vuelva muy habladora. 20 años. Marcus estaría en la mediana edad cuando saliera, si es que sobrevivía tanto tiempo en prisión. El viernes trajo la decisión de Emma. Solicitó el divorcio, citando, diferencias irreconciliables y fraude emocional. No puedo seguir casada con alguien que intentó robar a mi madre, le dijo al abogado. ¿Y la casa, los autos, el estilo de vida que él te dio? Todo comprado con dinero prestado y promesas. Falsas. No quiero nada que provenga de sus engaños. Emma se mudó de nuevo a la ciudad, encontrando un apartamento cerca del mío. La experiencia la había cambiado, la hizo más fuerte, más desconfiada, más consciente de cuán fácilmente se puede manipular a alguien. Me siento tan estúpida, dijo una noche mientras nos sentábamos en mi porche. Confiaste en alguien, a quien amabas. Eso no es estupidez, es humano. Pero todas las señales estaban ahí. El estilo de vida costoso, las respuestas vagas sobre el dinero, el repentino interés en mí después del compromiso. Él era muy bueno en lo que hacía. Los manipuladores profesionales están entrenados para explotar la confianza. ¿Y tú cómo lo supiste? Al principio no lo supe, pero tu padre me dejó recursos, herramientas para defenderme si alguien intentaba robar lo que él construyó. ¿Qué clase de recursos? Miré a mi hija, preguntándome si estaba lista para conocer la verdad sobre el legado de Robert, del tipo que convierte a una viuda indefensa en una enemiga muy peligrosa. Mamá, ¿exactamente cuánto dinero te dejó papá? Suficiente. Como para destruir a cualquiera que intente robármelo. El juicio comenzó en septiembre. El abogado de Marcus intentó todas las defensas: capacidad disminuida, trampa, malentendido familiar. Nada funcionó. Ese era el objetivo. ¿Cómo? ¿Puedes ser tan fría? ¿Y tú cómo puedes defender a un hombre que estaba planeando sistemáticamente robar a su propia suegra? Emma apareció una hora después, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. La senté y le puse la grabación de la confesión de Marcus. Cada palabra codiciosa, cada manipulación calculada, cada momento en el que reveló su verdadera naturaleza. Iba a meterme en un asilo, cariño. Iba a robar todo lo que tu padre me dejó y convencer a todos de que yo estaba demasiado senil como para oponerme. Pero él me ama. Él ama lo que creía que tú podías darle. Hay una gran diferencia. Le mostré los registros financieros que Carol había descubierto, las deudas de juego, los negocios falsos, el patrón sistemático de atacar a viudas ancianas. No es la primera vez, Emma. Estás casada con un depredador. Profesional. Ella miró las pruebas, su rostro pasando de la negación a la ira y luego al dolor absoluto. ¿Qué se supone que haga ahora? Lo que tú quieras, pero lo harás con información completa, no con mentiras ni manipulaciones. El martes trajo consigo al padre de Marcus, pomposo y furioso. Silvia, has destruido la vida de mi hijo por un malentendido. He expuesto el comportamiento criminal de tu hijo. Hay una diferencia. Él solo intentaba ayudarte. Él intentaba robarme. Las grabaciones no mienten. Esto es vengativo, cruel. Esto es justicia. Tu hijo eligió aprovecharse de mujeres mayores. Ahora le toca enfrentar las consecuencias. El miércoles fue la audiencia de fianza de Marcus, donde intentó pintarse como un familiar preocupado atrapado por una viuda paranoica. El juez no se dejó impresionar. Señor Thornfield, la evidencia. Sugiere un intento sistemático de defraudar a un familiar anciano. La fianza se fijó en $500,000, $500,000, dinero que Marcus no tenía. Se quedaría en la cárcel hasta el juicio. El jueves llegó Carol con actualizaciones que hicieron que mi café de la mañana supiera aún mejor. El FBI está interesado en el caso de Marcus. ¿Qué tan grande es esto? Potencialmente, docenas de víctimas, millones en activos robados. Si logran que Marcus coopere, podrían derribar toda la operación. ¿Y cooperará? Depende de cuánto tiempo en prisión esté enfrentando. 20 años tienden a hacer que la gente se vuelva muy habladora. 20 años. Marcus estaría en la mediana edad cuando saliera, si es que sobrevivía tanto tiempo en prisión. El viernes trajo la decisión de Emma. Solicitó el divorcio, citando, diferencias irreconciliables y fraude emocional. No puedo seguir casada con alguien que intentó robar a mi madre, le dijo al abogado. ¿Y la casa, los autos, el estilo de vida que él te dio?
Todo comprado con dinero prestado y promesas falsas. No quiero nada que provenga de sus engaños. Emma se mudó de nuevo a la ciudad, encontrando un apartamento cerca del mío. La experiencia la había cambiado, la hizo más fuerte, más desconfiada, más consciente de cuán fácilmente se puede manipular a alguien. Me siento tan estúpida, dijo una noche mientras nos sentábamos en mi porche. Confiaste en alguien, a quien amabas. Eso no es estupidez, es humano. Pero todas las señales estaban ahí. El estilo de vida costoso, las respuestas vagas sobre el dinero, el repentino interés en mí después del compromiso. Él era muy bueno en lo que hacía. Los manipuladores profesionales están entrenados para explotar la confianza. ¿Y tú cómo lo supiste? Al principio no lo supe, pero tu padre me dejó recursos, herramientas para defenderme si alguien intentaba robar lo que él construyó. ¿Qué clase de recursos? Miré a mi hija, preguntándome si estaba lista para conocer la verdad sobre el legado de Robert, del tipo que convierte a una viuda indefensa en una enemiga muy peligrosa. Mamá, ¿exactamente cuánto dinero te dejó papá? Suficiente, como para destruir a cualquiera que intente robármelo. El juicio comenzó en septiembre. El abogado de Marcus intentó todas las defensas: capacidad disminuida, trampa, malentendido familiar. Nada funcionó. Las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones, demoledoras. El patrón de víctimas mayores era innegable. Cuando pusieron el audio de Marcus hablando sobre mi estado mental y sus planes para controlar permanentemente mis bienes, hasta su propio abogado parecía asqueado. El jurado deliberó durante 47 minutos, culpable de todos los cargos. En la audiencia de sentencia, el juez lo miró desde el estrado con desprecio. Señor Thornfield, usted se dedicó sistemáticamente a aprovecharse de personas mayores vulnerables, destruyó su independencia y robó los ahorros de toda una vida. Se aprovechó de la confianza, explotó vínculos familiares y no mostró ni una pizca de remordimiento por las vidas que destrozó. La corte lo sentencia a 18 años en una prisión federal. 18 años. Marcus tendría 55 cuando saliera, suponiendo que alguien quisiera contratar a un exconvicto condenado por fraude a ancianos. Mientras se lo llevaban esposado, me lanzó una mirada cargada de odio puro. «Esto no ha terminado, vieja». Le sonreí dulcemente. Sí, sí lo ha hecho. Después del juicio, Carol y yo celebramos en el mismo restaurante donde Marcus había intentado manipularme por primera vez. Te has convertido en una leyenda en los círculos legales de defensa a los ancianos, dijo, alzando su copa de vino. ¿Ah, sí? Eres la viuda que luchó y ganó. Has inspirado a otras víctimas a hablar, a otras familias a cuestionar a parientes sospechosos. Bien. Nadie debería sufrir lo que Marcus planeaba hacerme. ¿Y ahora qué sigue para ti? Pensé en Emma, reconstruyendo su vida con una sabiduría, ganada con dolor. Pensé en las otras víctimas que Marcus había destruido a lo largo de los años. Pensé en el fideicomiso de Robert y el poder que me daba para proteger a quienes no podían protegerse solos. Lo siguiente, dije, es asegurarme de que esto no le vuelva a pasar a nadie más. ¿Cómo? Usando todos los recursos a mi disposición para cazar depredadores antes de que encuentren a su próxima víctima. Carol sonrió. Eso suena caro. Puedo permitírmelo. Esa noche me senté en mi cocina leyendo por última vez la carta de Robert. Él sabía que este día llegaría. Me había preparado. Me había dado las armas para ganar una guerra que ni siquiera sabía que estaba peleando. Pero más que eso, me había dado permiso para ser peligrosa. Marcus Thornfield lo aprendió demasiado. Tarde. Algunas viudas muerden de vuelta y algunas mordidas. Son fatales. Tras su condena, llegaron visitantes inesperados a mi puerta. La madre de Emma, Patricia, apareció el martes por la mañana, rebosante de desesperación disfrazada de momentos dignidad. Silvia, tenemos que hablar de esta situación tan desafortunada. Adelante, Patricia. Ya me preguntaba cuándo ibas a venir. Entró en mi sala como si aún fuera dueña del mundo, pero yo podía ver las grietas en su fachada. Las joyas seguían ahí, pero se veían más baratas. La ropa de diseñador estaba perfectamente planchada, pero ligeramente pasada de moda. Esta vendetta contra Marcus ya fue demasiado lejos. ¿Vendetta? ¿Así le llamamos ahora a procesar criminales?
Cometió un error. No merece que le destruyan la vida por un simple error de juicio. ¿Un error? Patricia, tu hijo se aprovechó sistemáticamente de mujeres mayores durante años. No fue un error. Fue su modelo de negocio. Ella se removió incómoda, su máscara de superioridad resbalándose poco a poco. La familia está sufriendo por tus acciones. La familia está sufriendo por los crímenes de Marcus. Estamos perdiéndolo. Todo. La casa, el negocio, la reputación, y ahí estaba. No era preocupación por Marcus, ni remordimiento por sus víctimas. Era miedo a perder su estatus social. ¡Qué trágico! Estoy segura de que las ancianas que Marcus robó estarían devastadas al enterarse de su incomodidad. ¿No lo entiendes? Tenemos obligaciones, compromisos. Y también tenías la obligación de criar a un hijo que no se aprovechara de personas vulnerables. ¿Cómo te fue con eso? La compostura de Patricia se rompió por completo. ¿Qué quieres de nosotros? Nada. Ya tengo lo que quería. Justicia. Debe haber algo. ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Observé su rostro, viendo la desesperación que tanto luchaba por ocultar. En realidad, sí hay algo que pueden hacer. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. ¿Qué? Desaparecer. Mudarse. Cambiarse el nombre. Asegurarse de que ningún miembro de su familia vuelva a ponerle una mano encima a otra persona mayor. Eso es irrazonable. Irrazonable. Ir a prisión es irrazonable. Vivir en la pobreza es irrazonable. Perder tu independencia por culpa de un depredador es irrazonable. Mi petición es perfectamente razonable. Patricia se fue sin decir una palabra más, con la dignidad hecha trizas. El miércoles apareció el ex socio de negocios de Marcus, un hombre repulsivo llamado Richard, quien aparentemente había estado coordinando toda la red de fraude a ancianos. Señora Hartley, creo que podríamos ayudarnos mutuamente. Lo dudo mucho. Tengo información sobre otras víctimas. Nombres, montos robados, métodos utilizados. Información que podría ayudarla a recuperar pérdidas. ¿A cambio de qué? Clemencia para Marcus. Tal vez una reducción de condena, libertad anticipada. Me reí. Me reí de verdad ante su audacia. Richard, déjeme explicarle algo. Yo no negocio con criminales. Yo los destruyo. Está cometiendo un error. Podríamos ser aliados valiosos. Podrían ser presos. Valiosos. Que curiosamente es exactamente en lo que están por convertirse. Llamé a Carol en cuanto se fue. Para el viernes, Richard ya estaba siendo investigado a nivel federal por su participación en la red de fraude. La semana siguiente trajo consigo un desfile de asociados de Marcus, cada uno intentando negociar su salida de la cárcel. Agentes, inmobiliarios que habían ayudado a lavar dinero, abogados que redactaron documentos fraudulentos, empleados bancarios que movieron los activos. Uno por uno, los envié todos con Carol y el FBI. Te estás haciendo de una reputación bastante fuerte, observó Carol durante una de nuestras reuniones semanales. Se corre la voz de que meterse contigo fue el error fatal de Marcus. Perfecto. El miedo es un excelente disuasivo. El fiscal federal dice que tu caso va a revolucionar la forma en que se manejan las redes de fraude a ancianos. ¿Cómo así? Normalmente atrapan a una o dos personas y lo consideran una victoria. Tu caso les está dando acceso a toda una organización criminal. ¿Y las otras víctimas? Ya son 37 confirmadas, y cada semana aparecen más. Daños totales por más de $12 millones. 12 millones robados a personas mayores que confiaron en la persona equivocada. ¿Podemos recuperar ese dinero? La mayoría. Las leyes federales de decomiso de activos son bastante favorables cuando se trata de empresas criminales. ¿Y Marcus específicamente? Están liquidando todos sus bienes personales. La casa, los autos, las joyas, todo. Se distribuirá entre las víctimas, incluida tú. Técnicamente, yo no fui víctima financiera. Nunca firmé los papeles. Entonces tu parte va para las otras víctimas. Silvia, eso podrían ser cientos de miles de dólares. Puedo permitírmelo. Esa noche, Emma vino a cenar. Se veía más saludable que en meses. El divorcio ya es definitivo, anunció. ¿Cómo te sientes? Libre.
Aterrada. Pero libre. ¿Aterrada de qué? De cometer el mismo error, otra vez. De confiar en la persona equivocada. Emma, lo que Marcus te hizo no fue tu culpa. Pero fui yo quien lo trajo a la familia. Le di acceso a ti. Y cuando supiste la verdad, elegiste la justicia por encima de la comodidad. Eso requiere coraje. ¿Alguna vez pensaste que podrías estar en peligro? ¿Que los socios de Marcus intentaran vengarse? Sonreí, pensando en las medidas de seguridad que Carol me ayudó a implementar, en las conexiones con las fuerzas del orden, en lo público que había sido mi victoria. Que lo intenten. No soy la viuda indefensa que creen que soy. No, definitivamente no lo eres. Cuando Emma se fue esa noche, me quedé reflexionando sobre cuánto había cambiado desde que Marcus apareció con su falsa preocupación. Hace 6 meses, escondía mis recursos, interpretaba el papel de viuda modesta, mantenía la cabeza agachada. Ahora era alguien cuyos llamados eran respondidos de inmediato, cuyas denuncias eran tomadas en serio, cuyos enemigos acababan en prisión federal. Pero más importante aún, me había convertido en alguien que importaba para quienes necesitaban protección. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carol, con la voz emocionada. Silvia, tenemos una novedad en el caso federal. Marcus está cooperando. ¿Qué está diciendo? Todo. Nombres, métodos, ubicaciones, cuentas bancarias. Toda la red de fraude a ancianos está por colapsar. ¿Y a cambio? Reducción de condena. Igual cumplirá una pena considerable, pero no los 18 años completos. ¿Cuánto tiempo? Probablemente entre 8 y 10 años, si tiene buena conducta. 8 años. Marcus tendría 43 cuando saliera, con una condena federal que lo seguiría de por vida. Eso es aceptable. Hay algo más. El fiscal federal quiere entrevistarte para crear un programa de apoyo a víctimas. ¿Qué tipo de programa? Capacitación para fuerzas del orden, recursos para víctimas, apoyo legal para juicios. Quieren usar tu caso como modelo. Organiza la reunión. Colgué y me quedé en silencio, dándome cuenta de que Marcus Thornfield, sin querer, me había dado el regalo más grande posible, un propósito que encajaba con mis recursos. Intentó robarme la independencia y terminó dándome una misión. Algunos errores son más costosos que otros. El suyo le costó todo, y a mí me dio exactamente lo que necesitaba para convertirme en una amenaza para personas como él. La oficina del fiscal federal se sentía distinta a las estaciones de policía locales. Más seria, más profesional, más cara. La agente Sara Torres me recibió con el tipo de respeto que usualmente se reserva para grandes donantes políticos. Señora Hartley, su caso se ha convertido en nuestro modelo ideal para procesamientos de fraude a ancianos. ¿Cómo así? La mayoría de las víctimas están demasiado avergonzadas o confundidas para defenderse. Usted no solo se defendió, destruyó toda una red criminal. Tuve buenos recursos y los usó estratégicamente. Eso es justo lo que queremos discutir. La agente Torres desplegó archivos sobre la mesa de la sala de conferencias, fotografías, registros financieros, diagramas organizacionales que mostraban el alcance de la operación de Marcus. 39 víctimas en 6 estados. Una pérdida media de $300,000 por persona. Daños totales que rozaban los $15 millones. 15 millones robados a personas mayores que confiaron en los jóvenes encantadores equivocados. ¿Qué pasó con las otras víctimas? Pregunté, aún tratando de asimilar el número. La mayoría perdió su independencia, sus ahorros, su confianza en su propio juicio. Varias fueron internadas en residencias contra su voluntad. 3 murieron mientras sus bienes eran robados sistemáticamente. 3 personas murieron mientras eran despojadas de todo. El número me golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Qué podemos hacer por ellas? Por los que murieron, nada, respondió la agente Torres con una tristeza honesta. Pero por los sobrevivientes, todo, si estás dispuesta a ayudar. ¿Qué tipo de ayuda? Sacó una carpeta gruesa con la etiqueta Iniciativa de Defensa a Víctimas. Queremos crear un programa que haga por otras víctimas lo que tú hiciste por ti misma. Recursos legales, protección financiera, apoyo en las investigaciones criminales. ¿Y cómo se financiaría? Una combinación de subvenciones federales,
Fondos provenientes del decomiso de bienes y donaciones privadas. Donaciones privadas. Me estaba pidiendo que financiara justicia para las víctimas de fraude a personas mayores. ¿Cuánto costaría? Unos 2 millones para comenzar. Y un presupuesto anual de alrededor de 5 millones. 5 millones de dólares al año. Una cantidad importante, sí, pero ni de cerca algo que pusiera en riesgo mi seguridad financiera. Y a cambio, la posibilidad de desmantelar cada operación de fraude contra ancianos en el país. Pensé en las 3 víctimas que murieron. En las otras que lo perdieron todo por culpa de depredadores como Marcus. ¿Dónde firmo? La firma de documentos tomó 3 horas. Cuando terminamos, me había convertido en la principal fuente de financiamiento para el programa de enjuiciamiento de fraudes a ancianos más ambicioso en la historia federal. Señora Hartley, ¿es consciente de que acaba de declararle la guerra a una industria criminal de miles de millones de dólares? Bien, sonreí. Las guerras hacen la vida más interesante. Esa noche, Emma y yo celebramos el lanzamiento del programa cenando en el mismo restaurante donde Marcus había intentado manipularme por primera vez. ¿Estás segura de gastar tanto dinero en personas que ni conoces?, preguntó ella con preocupación. No son desconocidos. Son personas que fueron atacadas por depredadores como tu ex-esposo. Además, 5 millones al año es menos de 1.900 lo que obtengo en ingresos por inversiones. Tu padre construyó esta fortuna para proteger. Y por fin la estoy usando como él lo habría querido. ¿Y si el programa no funciona? Entonces construiremos uno mejor. El dinero solo es útil si se usa en algo que importe. Emma levantó su copa de vino. Por hacer que los depredadores paguen. Por hacerlos desaparecer. El programa se lanzó 3 meses después, con resultados espectaculares. Durante la primera semana, abrimos investigaciones en 12 estados. Durante el primer mes, arrestamos a 17 personas vinculadas a redes de fraude a ancianos. Pero la llamada más satisfactoria llegó un martes por la mañana. Señora Hartley, dijo la agente Torres, acabamos de arrestar al antiguo mentor de Marcus. ¿Su mentor? El hombre que le enseñó a elegir a mujeres mayores como blanco llevaba más de 20 años operando. Su programa nos dio los recursos para construir un caso sólido contra él. ¿Cómo se llama? William Thornfield. William Thornfield, el tío de Marcus. El negocio familiar literalmente consistía en robarle a personas mayores. ¿Cuántas víctimas? Más de 100. Desde la década de los 90. Ha estado destruyendo vidas durante décadas. ¿Y ahora? Ahora enfrenta cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. Solo los cargos federales lo mantendrán en prisión hasta su muerte. Cadena perpetua por robar a personas mayores. Finalmente, consecuencias que correspondían al crimen. Hay algo más, añadió Torres. Quiere hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? Cooperación total a cambio de una reducción de pena. Nombres, métodos, ubicaciones de otras redes en todo el país. ¿Y están considerando eso? Sí, su información podría ayudarnos a desmantelar redes en 30 estados. Pensé en la diferencia entre justicia y venganza, en proteger a víctimas futuras versus castigar a criminales pasados. Tomen el trato. Pero asegúrense de que cumpla una condena significativa. Al menos 15 años, incluso con cooperación. 15 años. William Thornfield tendría 80 cuando saliera, si sobrevivía en prisión. Aceptable. La información que proporcionó William fue devastadora para las redes de fraude a ancianos en todo el país. En 6 meses, nuestro programa facilitó arrestos en 23 estados. Las organizaciones criminales que habían depredado a personas mayores durante décadas colapsaban como castillos de naipes. Te has convertido en la persona más temida en los círculos de fraude a ancianos, me dijo Carol en una de nuestras reuniones semanales. 39 víctimas en 6 estados. Una pérdida media de $300,000 por persona. Daños totales que rozaban los 15 millones de dólares. 15 millones robados a personas mayores que confiaron en los jóvenes encantadores equivocados. ¿Qué pasó con las otras víctimas? Pregunté, aún tratando de asimilar el número. La mayoría perdió su independencia, sus ahorros, su confianza en su propio juicio. Varias fueron internadas en residencias contra su voluntad. 3 murieron mientras sus bienes eran robados sistemáticamente. 3 personas murieron mientras eran despojadas de todo. El número me golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Qué podemos hacer por ellas? Por los que murieron, nada, respondió.
la agente Torres, con una tristeza honesta. Pero por los sobrevivientes, todo, si estás dispuesta a ayudar. ¿Qué tipo de ayuda? Sacó una carpeta gruesa con la etiqueta Iniciativa de Defensa a Víctimas. Queremos crear un programa que haga por otras víctimas lo que tú hiciste por ti misma. Recursos legales, protección financiera, apoyo en las investigaciones criminales. ¿Y cómo se financiaría? Una combinación de subvenciones federales, fondos provenientes del decomiso de bienes y donaciones privadas. Donaciones privadas. Me estaba pidiendo que financiara justicia para las víctimas de fraude a personas mayores. ¿Cuánto costaría? Unos 2 millones para comenzar. Y un presupuesto anual de alrededor de 5 millones. 5 millones de dólares al año. Una cantidad importante, sí, pero ni de cerca algo que pusiera en riesgo mi seguridad financiera. Y a cambio, la posibilidad de desmantelar cada operación de fraude contra ancianos en el país. Pensé en las 3 víctimas que murieron. En las otras que lo perdieron todo por culpa de depredadores como Marcus. ¿Dónde firmo? La firma de documentos tomó 3 horas. Cuando terminamos, me había convertido en la principal fuente de financiamiento para el programa de enjuiciamiento de fraudes a ancianos más ambicioso en la historia federal. Señora Hartley, ¿es consciente de que acaba de declararle la guerra a una industria criminal de miles de millones de dólares? Bien, sonreí. Las guerras hacen la vida más interesante. Esa noche, Emma y yo celebramos el lanzamiento del programa cenando en el mismo restaurante donde Marcus había intentado manipularme por primera vez. ¿Estás segura de gastar tanto dinero en personas que ni conoces? Preguntó ella con preocupación. No son desconocidos. Son personas que fueron atacadas por depredadores como tu exesposo. Además, 5 millones al año es menos de 1.900 lo que obtengo en ingresos por inversiones. Tu padre construyó esta fortuna para proteger. Y por fin la estoy usando como él lo habría querido. ¿Y si el programa no funciona? Entonces construiremos uno mejor. El dinero solo es útil si se usa en algo que importe. Emma levantó su copa de vino. Por hacer que los depredadores paguen. Por hacerlos desaparecer. El programa se lanzó 3 meses después, con resultados espectaculares. Durante la primera semana, abrimos investigaciones en 12 estados. Durante el primer mes, arrestamos a 17 personas vinculadas a redes de fraude a ancianos. Pero la llamada más satisfactoria llegó un martes por la mañana. Señora Hartley, dijo la agente Torres, acabamos de arrestar al antiguo mentor de Marcus. ¿Su mentor? El hombre que le enseñó a elegir a mujeres mayores como blanco llevaba más de 20 años operando. Su programa nos dio los recursos para construir un caso sólido contra él. ¿Cómo se llama? William Thornfield. William Thornfield, el tío de Marcus. El negocio familiar literalmente consistía en robarle a personas mayores. ¿Cuántas víctimas? Más de 100. Desde la década de los 90. Ha estado destruyendo vidas durante décadas. ¿Y ahora? Ahora enfrenta cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional. Solo los cargos federales lo mantendrán en prisión hasta su muerte. Cadena perpetua por robar a personas mayores. Finalmente, consecuencias que correspondían al crimen. Hay algo más, añadió Torres. Quiere hacer un trato. ¿Qué tipo de trato? Cooperación total a cambio de una reducción de pena. Nombres, métodos, ubicaciones de otras redes en todo el país. ¿Y están considerando eso? Sí, su información podría ayudarnos a desmantelar redes en 30 estados. Pensé en la diferencia entre justicia y venganza, en proteger a víctimas futuras versus castigar a criminales pasados. Tomen el trato. Pero asegúrense de que cumpla una condena significativa. Al menos 15 años, incluso con cooperación. 15 años. William Thornfield tendría 80 cuando saliera, si sobrevivía en prisión. Aceptable. La información que proporcionó William fue devastadora para las redes de fraude a ancianos en todo el país. En 6 meses, nuestro programa facilitó arrestos en 23 estados. Las organizaciones criminales que habían depredado a personas mayores durante décadas colapsaban como castillos de naipes. Te has convertido en la persona más temida en los círculos de fraude a ancianos, me dijo Carol en una de nuestras reuniones semanales. El desastre Thornfield. Marcus se había convertido en una advertencia viviente para otros depredadores. ¿Y ahora qué sigue para el programa?, le pregunté. Expansión, respondió la agente Torres. Estamos capacitando a las fuerzas.
del orden locales en 20 estados más. Estamos creando centros de defensa para víctimas en las principales ciudades. Estamos desarrollando sistemas de alerta temprana para identificar posibles objetivos antes de que los depredadores los encuentren. Y todo eso, ¿cómo se está financiando? El programa ahora se sostiene solo, gracias a la incautación de bienes de criminales condenados. Tu inversión inicial creó un sistema de protección permanente sostenible. El dinero de Robert había comprado protección permanente para personas mayores vulnerables. ¿Hay nuevas amenazas de las que debamos preocuparnos? Siempre. Pero ahora nosotros los estamos cazando, en vez de esperar a que las víctimas denuncien. Después de que la agente Torres se fue, llamé a Emma para compartir las buenas noticias. Mamá, ¿te das cuenta de que te has vuelto una leyenda, verdad? ¿Cómo? ¿Así? Ayer estaba en el supermercado y escuché a 2 mujeres mayores hablando de la viuda que se defendió. Comentaban tu caso como si fuera una película de superhéroes. Yo no soy una superheroína, Emma. Para la gente que estaba siendo estafada, sí lo eres. Tú demostraste que las personas mayores no tienen por qué ser víctimas. Tenía ventajas que otros no tienen. Tenías el dinero de Robert, sí, pero también tenías algo que el dinero no puede comprar. ¿Qué cosa? El coraje de luchar cuando todos esperaban que te rendirías. Esa noche, caminé por mi casa pensando en lo diferente que se había vuelto mi vida. Hace 2 años interpretaba el papel de la viuda modesta, ocultando mis recursos, manteniéndome al margen. Ahora, era alguien cuyas opiniones importaban a los fiscales federales, cuyos llamados eran respondidos por senadores, cuyo ejemplo inspiraba a otras personas mayores a resistir la manipulación. Pero más importante aún, me había convertido en alguien que importaba para quienes necesitaban protección. El teléfono sonó. Era Carol, con una noticia que completó mi noche. Silvia, acabo de colgar con la oficina del fiscal federal. Quieren nominarte para un premio presidencial por servicio público. ¿Qué tipo de premio? La Medalla de la Libertad, por tus contribuciones a la protección de personas mayores y a la justicia criminal. La Medalla de la Libertad. El honor civil más alto del país. Parecía exagerado, por haberme defendido del exesposo de mi hija. No es exagerado, dijo Carol. No por alguien que ha creado un programa que ha protegido a miles de estadounidenses mayores de estafadores financieros. Pensé en la carta de Robert, en la confianza que depositó en mí para usar sus recursos sabiamente, en el fondo de batalla que creó especialmente para enfrentar a gente como Marcus. ¿Aceptar ese premio requerirá apariciones públicas? Probablemente. Ceremonia en 1900, la Casa Blanca, entrevistas, conferencias. Entonces lo haré. Si mi visibilidad ayuda a otras víctimas a encontrar el valor para defenderse, vale la pena la exposición. Hay una cosa más, dijo Carol. Quieren que Emma asista a la ceremonia. Emma, ¿por qué? Porque el coraje de tu hija, al elegir la justicia sobre la comodidad de las mentiras, es parte de lo que hizo posible este programa, el valor de Emma. Perdió un esposo, pero ganó algo mucho más valioso, el conocimiento de que había elegido la verdad sobre el autoengaño conveniente. Se lo preguntaré, le respondí. Silvia, ¿puedo decirte algo personal? Por supuesto. Cuando empecé a ejercer derecho para personas mayores hace 20 años, jamás pensé que llegaría el día en que los depredadores tuvieran miedo de sus potenciales víctimas. Tú cambiaste toda la dinámica. El dinero de millones en centenares. Robert cambió la dinámica. Yo solo lo usé como debía. El dinero es solo una herramienta. Tú fuiste quien lo convirtió en un arma para hacer justicia. Al colgar, me di cuenta de que Marcus Thornfield me había dado el regalo más grande, imaginable. Un propósito que coincidía con mis recursos. Y una misión que honraba la memoria de Robert. Él había intentado robarme mi independencia. Y en cambio, me dio una razón para luchar por la independencia de todos. Algunos errores provocan justo lo contrario de lo que pretendían. Marcus había querido hacerme débil, pero terminó haciendo de mí una amenaza para todos los que se atreven a cazar a los vulnerables, y esa amenaza, esa determinación, duraría el resto de mi vida, financiada por el Fondo de Confianza de Robert, impulsada por la certeza de que las personas mayores merecen protección, no depredación. La ceremonia de la Medalla de la Libertad sería dentro de 6 meses.
Tenía 6 meses para descubrir cómo usar esa plataforma para hacer que los depredadores sintieran aún más miedo de sus posibles víctimas. Iban a ser 6 meses muy productivos. Ceremonia en la Casa Blanca tuvo lugar una fresca mañana de octubre, que se sentía como una victoria destilada en el clima. Emma y yo nos sentamos en el salón este, rodeadas de otros galardonados con la Medalla de la Libertad. Científicos, artistas, líderes por los derechos civiles, y una viuda que, sin querer, había iniciado una guerra contra el fraude hacia los ancianos. Señora Sylvia Hartley, anunció el presidente, por sus extraordinarias contribuciones a la justicia penal y a la protección de los adultos mayores, demostrando que los ciudadanos comunes pueden lograr resultados extraordinarios cuando se niegan a aceptar la injusticia. Mientras caminaba hacia el podio, pensé en Marcus Thornfield, sentado en su celda, probablemente viendo esta ceremonia por televisión, y dándose cuenta del verdadero alcance de su error catastrófico. Gracias, señor presidente. Hace 2 años, yo era una viuda que solo quería vivir tranquila y evitar problemas. Aprendí algo importante. Los problemas no te evitan solo porque seas amable con ellos. Las risas recorrieron a la distinguida audiencia. Cuando alguien intentó robarme la independencia bajo el disfraz de protegerme, descubrí que la mejor defensa contra los depredadores es convertirte tú en uno más peligroso que ellos. El aplauso fue atronador. Esta medalla no me pertenece solo a mí. Le pertenece a cada adulto mayor que alguna vez fue tratado como si ya no pudiera tomar decisiones, como si estuviera demasiado confundido para manejar su vida, como si fuera demasiado vulnerable para defender sus propios intereses. Miré directamente a las cámaras de televisión. A todos los que se aprovechan de los ancianos. Los estamos observando. Estamos organizados. Estamos bien financiados. Y estamos muy, muy enojados. Busquen otra forma de ganarse la vida. La ovación de pie duró 3 minutos completos. Después de la ceremonia, Emma y yo celebramos en el bar del hotel, rodeadas de agentes del servicio secreto y otros galardonados. ¿Mamá? ¿Acabas de amenazar a criminales en televisión nacional? No los amenacé. Les prometí consecuencias. Hay una diferencia. El presidente parecía impresionado. Bien. El respaldo presidencial hace que nuestro financiamiento sea más seguro. ¿Y ahora qué sigue? Ahora, usamos esta plataforma para expandir el programa a nivel internacional. El fraude hacia adultos mayores es global. Nuestra respuesta también debe serlo. La atención mediática tras la ceremonia fue extraordinaria. En una semana, ya había dado entrevistas a todas las principales cadenas de noticias, a varios medios internacionales y a 3 cineastas de documentales. Cada entrevista llevaba el mismo mensaje. Las personas mayores ya no son blancos fáciles, y los depredadores que piensen lo contrario enfrentarán su destrucción sistemática. La respuesta fue inmediata y profundamente satisfactoria. Agencias de la ley de 12 países se pusieron en contacto con nuestro programa para solicitar asistencia con sus propios casos de fraude a personas mayores, pero la llamada más satisfactoria vino de la agente Torres. Señora Hartley, estamos viendo algo sin precedentes. ¿Qué cosa? Los reportes de fraude hacia personas mayores han bajado un 60% a nivel nacional, no porque se estén cometiendo menos delitos, sino porque menos personas se atreven a intentarlos. El miedo es un excelente disuasivo. Es más que miedo. Se ha corrido la voz entre las redes criminales de que ahora atacar a los ancianos implica riesgos inaceptables. ¿Qué tipo de riesgos? Procesos federales, incautación de bienes y la posibilidad de enfrentarse a una situación. Sylvia Hartley me había convertido en una amenaza. Una advertencia que los delincuentes compartían entre ellos. El intento de Marcus por convertirme en su víctima me había transformado en la pesadilla de cada depredador. ¿Alguna amenaza concreta contra mí? Ninguna creíble. La mayoría de los delincuentes son lo suficientemente inteligentes como para entender que atacarte a ti provocaría la fuerza total del sistema federal en su contra. Y los que no sean tan inteligentes aprenderán por las malas que algunas víctimas responden con recursos ilimitados. Esa noche me senté en mi jardín leyendo cartas de víctimas de fraude, personas cuyas vidas habían sido restauradas gracias a nuestro programa. Maestros, que habían recuperado sus pensiones.
veteranas que habían recuperado sus pensiones por discapacidad, viudas que habían retomado su independencia. Cada carta me recordaba que el fideicomiso de Robert estaba siendo usado exactamente como él había querido, para proteger a quienes no podían protegerse solos. Sonó el teléfono. La voz de Carol sonaba emocionada. Silvia, el Congreso quiere realizar audiencias sobre la prevención del fraude a personas mayores. Quieren que testifiques. ¿Sobre qué? Sobre cómo crear un programa federal permanente, basado en nuestro modelo. Están considerando una legislación que convertiría el fraude a personas mayores en un delito federal castigado con cadena perpetua. ¿Cadena perpetua por robarle a personas mayores? Finalmente, consecuencias que igualaban el daño. ¿Cuándo quieren que testifique? El próximo mes. Comité sobre el envejecimiento. Audiencia completa en el Senado. Cobertura nacional. Por televisión. Perfecto. Es hora de hacer que este programa sea permanente. ¿Hay algo más? La audiencia de libertad condicional de Marcus está programada para la misma semana. ¿Su audiencia? Había cumplido 5 años. Técnicamente era elegible para una liberación anticipada por buena conducta. Sonreí, pensando en la ironía del momento. Mientras yo testificaba sobre la protección a personas mayores, Marcus estaría rogando por una libertad que no merecía. ¿Tendré la oportunidad de hablar en su audiencia? ¿Declaración de impacto de la víctima? Sí. Podrías argumentar en contra de su liberación. Bien. Tengo algunas cosas que decir sobre la rehabilitación de Marcus Thornfield. La audiencia en el Senado fue programada para un martes. La audiencia de Marcus era el jueves. Tenía una semana para preparar un testimonio que consolidara el programa federal y asegurara que Marcus permaneciera exactamente donde pertenecía. Iba a ser una semana muy ocupada, pero mientras miraba mi jardín, pensando en el legado de Robert y en la guerra que había financiado, me di cuenta de que nunca había estado más preparada para la batalla. Marcus Thornfield había pasado 5 años en prisión aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Estaba a punto de aprender que algunas consecuencias duran para siempre. La Junta de Libertad Condicional estaba a punto de enfrentarse a una viuda que había pasado 5 años construyendo un programa de justicia criminal diseñado específicamente para destruir a personas como Marcus. Esto iba a ser educativo para todos los presentes, especialmente para Marcus. La sala del Senado parecía una catedral de la justicia, con columnas de mármol y suficientes cámaras de televisión para transmitir mi testimonio a cada posible depredador en América. Me senté en la mesa de testigos, vestida con mi mejor armadura. Un traje azul marino que susurraba autoridad y los pendientes de diamantes que Robert me había regalado en nuestro 40 aniversario. Señora Hartley, comenzó el senador Williams, ha creado el programa de prevención de fraude a personas mayores más exitoso en la historia de Estados Unidos. ¿Cómo una viuda retirada se convirtió en la principal experta del país en la protección de personas mayores? Me convertí en experta al negarme a ser una víctima, senador. Cuando alguien intentó robar mi independencia, decidí asegurarme de que eso no le ocurriera a nadie más. Cuéntenos sobre el enfoque de su yerno. Les expliqué la manipulación sistemática de Marcus, la conexión familiar, la falsa preocupación, la urgencia creada, los documentos diseñados para robar, el control de mi vida. Me eligió como objetivo porque pensó que era indefensa, aislada y confiada. Se equivocó en todos los sentidos. ¿Qué la hizo luchar cuando la mayoría de las víctimas no lo hacen? Mi esposo me dejó recursos para protegerme, pero, más importante, me dejó permiso para ser peligrosa con quienes se aprovechan de los vulnerables. La sala quedó en silencio, excepto por el clic de las cámaras. ¿Peligrosa cómo? Lo suficientemente peligrosa como para destruir redes criminales que apuntan a personas mayores. Lo suficientemente peligrosa como para enviar docenas de depredadores a prisiones federales. Lo suficientemente peligrosa como para que ahora los criminales se adviertan entre ellos sobre los riesgos de atacar a una viuda. El senador Chen se inclinó hacia adelante. ¿Qué le diría a las personas mayores que se sienten vulnerables ante estos fraudes? Miré directamente a las cámaras de televisión, sabiendo que en algún lugar Marcus estaría viendo desde su celda. Les diría que la vulnerabilidad es una elección. Puedes elegir ser indefenso o puedes elegir ser aterrador para quienes quieren hacerte daño. Yo recomiendo ser aterrador. Los aplausos fueron ensordecedores. ¿Qué cambios legislativos recomendaría? Convertir el fraude a personas mayores en un crimen federal castigado con cadena perpetua. Hacerlo tan caro y tan peligroso que ningún criminal racional se atreva siquiera a intentarlo.
La cadena perpetua parece una medida severa. Senador, robarle la independencia a una persona mayor es una sentencia de por vida para la víctima. El castigo debe igualar el crimen. La audiencia duró 4 horas. Cuando terminó, había redactado efectivamente el plan para una legislación federal permanente que protegería a las personas mayores durante generaciones. 2 días después, me senté en una sala muy distinta, más pequeña, más sombría, donde Marcus Thornfield enfrentaría a una junta que determinaría si pasaría la próxima década en prisión o en libertad. Marcus entró con ropa de preso, luciendo más viejo, más delgado, disminuido. 5 años en una prisión federal habían arrancado su fachada pulida, revelando al depredador desesperado que siempre había sido. Su abogado presentó los argumentos habituales: prisionero modelo, programas de rehabilitación, remordimiento por sus acciones. Luego fue mi turno. Miembros de la Junta. Hace 5 años, Marcus Thornfield me eligió como objetivo porque pensó que era una viuda indefensa con activos modestos que él podía robar. Se equivocó de manera catastrófica en ambas cosas. Abrí mi carpeta y extendí documentos financieros sobre la mesa. El señor Thornfield no estaba apuntando a modestos bienes. Estaba intentando robar $33 millones a una viuda que tenía los recursos para destruirlo. Los ojos de los miembros de la Junta de Libertad Condicional se abrieron de par en par, y lo destruí. Su operación criminal fue desmantelada. Sus socios fueron procesados. Sus víctimas recuperaron sus bienes robados. Su nombre se volvió sinónimo de fracaso en los círculos criminales. El rostro de Marcus se había puesto pálido, pero la verdadera pregunta no era lo que yo le hice al señor Thornfield. La pregunta era si él había aprendido algo de la experiencia. Lo miré directamente y vi en su mirada el mismo odio que vi el día de su sentencia. Señor Thornfield, ¿ha aprendido que las personas mayores pueden defenderse? Su abogado le susurró con urgencia al oído, pero Marcus no pudo resistirse a responder. He aprendido que algunas personas tienen más dinero del que merecen. La sala quedó en silencio. Después de 5 años en prisión, Marcus seguía amargado por haber fracasado en robar mi herencia. Y por eso, miembros de la Junta, dije, el señor Thornfield debe cumplir toda su condena. No está rehabilitado. Solo está molesto porque su víctima tenía colmillos más grandes de lo que esperaba. La Junta deliberó durante 27 minutos. Señor Thornfield, su libertad condicional queda denegada. Cumplirá la totalidad de su sentencia. Su próxima audiencia será en 3 años. 3 años más. Marcus tendría 46 años cuando saliera, con una condena federal que lo perseguiría para siempre. Mientras lo escoltaban fuera, me miró una última vez. Esto no ha terminado. Sonreí dulcemente. Sí, ha terminado. Fuera de la sala de audiencias, Emma me esperaba con champán y la sonrisa más grande que le había visto desde la condena original de Marcus. ¿Cómo te sientes, mamá? Completa. Marcus seguirá en prisión. El programa federal se está volviendo permanente y las personas mayores de todo el país están más seguras porque un depredador cometió el error de apuntar a la viuda equivocada. Y este programa nos sobrevivirá a las 2. El fideicomiso de Robert ha creado un sistema permanente de protección que cazará depredadores mucho después de que yo ya no esté. Condujimos a casa por la ciudad donde había comenzado esta guerra, pasando por el restaurante donde Marcus intentó manipularme por primera vez, por el juzgado donde fue condenado, por el hotel donde Emma decidió elegir la verdad sobre las mentiras cómodas. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Estás feliz con cómo terminó? ¿Todo? Pensé en la carta de Robert, en su confianza en mi capacidad para protegerme a mí misma y a otros, en esos $33 millones que se habían convertido en un arma para la justicia. Estoy orgullosa, estoy satisfecha, estoy agradecida de que tu padre me haya dado las herramientas para contraatacar. Y Marcus me dio el mayor regalo posible, un propósito que encajaba con mis recursos. ¿Cómo así? Intentó robar mi independencia y sin querer me dio una misión: proteger la independencia de todos. Al entrar en mi entrada, me di cuenta de que el círculo se había cerrado. 2 años atrás, yo era una viuda modesta que se escondía detrás de arreglos florales. Esta noche era una receptora de la Medalla de la Libertad que había declarado la guerra a toda una categoría de criminales. Y había ganado. Marcus Thornfield había aprendido demasiado tarde que algunas viudas no solo muerden de vuelta,
muerden con fondos federales, recursos ilimitados y la determinación absoluta de proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. La guerra había terminado. La justicia había ganado. Y en algún lugar de una prisión federal, Marcus Thornfield estaba aprendiendo que algunos errores duran para siempre. Los $33 millones de Robert habían comprado la lección más cara en la historia criminal de Estados Unidos. Nunca subestimes a una viuda con recursos ilimitados y un muy buen abogado. Algunas lecciones valen cada centavo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y si quieres comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.